Queridos amigos, una vez más estamos aquí en el programa Recursos para Líderes. Nos alegra saludarles. La semana pasada, ¿se acuerdan ustedes que dedicamos un tiempo considerable para hablar de la preparación espiritual de la iglesia? Hoy, justamente, he invitado al director de Reavivamiento y de Reforma para que nos hable un poquito más sobre este tema. Pastor Breiner, le damos la bienvenida. Mucho gusto. Gracias, Pastor Domínguez. Gusto saludarle a usted también y a su audiencia. Qué amable. Que toda la semana lo están siguiendo a través de nuestra página oficial. Y, por supuesto, durante el 2024 creo yo que la parte importante que pone la base para lo que vamos a hacer, Pastor, es la parte espiritual. Y como coordinadores de Reavivamiento y Reforma, en toda la Unión estamos promoviendo 4 actividades importantes durante el año. Perfecto. Permítame mencionarles, estamos promoviendo el estudio diario de la Biblia todos los días del año, combinando con el espíritu de profecía. Es el plan, cree en su palabra, cree en sus profetas. Pastor, no sé si ha escuchado hablar de ese proyecto. Definitivamente, Pastor, es el tema que en todas las iglesias se debe estar manejando. En las iglesias donde yo he participado se habla de Reavivamiento y Reforma. Claro que sí. Bendito Dios. Así que invitamos para que cada miembro todos los días lea el capítulo y el párrafo correspondiente al proyecto Cree en su palabra, cree en sus profetas. El proyecto número 2 que los coordinadores de Reavivamiento y Reforma estamos promoviendo es los devocionales los sábados por la mañana. Este año estaremos usando el libro El Evangelismo todos los sábados por la mañana. Cada coordinador debe haber recibido ya los 52 devocionales que estaremos tomando durante el año 2024. El tercer proyecto es el proyecto de vigilias, ayunos de oración, servicios de comunión que vamos a estar realizando durante el año. Una vez por trimestre en tu iglesia deben de estar participando de esta bendición espiritual. Y Pastor, quiero cerrar con otro de los proyectos, iniciativas que son bien importantes. De hecho, abrimos el año con este proyecto, que son los 10 días de oración. ¿Cuándo va a ocurrir? Del 10 al 20 de enero del 2024, es decir, dentro de unos días más. Perfecto. Así que ese será básicamente un día tan especial, una semana tan especial, donde creceremos espiritualmente con ayuda de Dios. Prácticamente hoy miércoles que estamos lanzando esta herramienta por la página de la Unión, hoy es 10, hoy debe de estar iniciando justamente ese programa, los 10 días de oración. Perfecto, Pastor, gracias porque lo tiene ahí presente. Muy bien, bueno, pues hermanos, ya escuchamos, son 4 programas que van a estar de manera permanente. Iniciamos desde el mes de enero la lectura de por lo menos de un capítulo del día. Número 2, los sábados de la mañana, el libro de evangelismo. Les invitamos para que todos vayamos desde horas tempranas a la casa de oración. Número 3, Pastor, los ayunos, las vigilias, ¿sí? Servicios de comunión. Servicios de comunión. Y número 4, concluimos. Los 10 días de oración. Los 10 días de oración que hoy justamente estamos empezando. Bueno, así que hermanos, les animamos para que nos unamos a la participación de esta bonita actividad espiritual como preparación espiritual para tener un año completamente bendecido de triunfos y de victorias. Que el Señor esté con nosotros. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para entrar al bosquejo de la lección número 2 para esta semana. Oramos. Nuestro Dios y Padre, te invitamos para que por medio de tu Santo Espíritu vengas, nos recuerdes lo que hemos preparado y que esta información, este material sea importante, sea básico para nuestros queridos hermanos líderes, de tal manera que se puedan preparar y en los próximos días, el sábado 13 de enero, estén frente a la iglesia impartiendo tu palabra. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Breiner. Estamos prácticamente iniciando el año, estamos iniciando el primer trimestre del año 2024. La semana pasada iniciamos el tema general que habla la lección del libro de los Salmos. Y la lección número 2 nos viene hablando cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. La iglesia a estas alturas tiene conocimiento de lo que la sierva de Dios dice, que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y la iglesia a estas alturas
los pastores y nuestros queridos ancianos y líderes de la iglesia hemos enseñado que nuestras oraciones no deben de ser repetitivas, que nuestras oraciones no deben de ser mecánicas, que nuestras oraciones no deben de ser siempre para pedir, pedir y pedir. Bueno, vamos en esta semana fundamentados en lo que Jesús enseñó, porque esa fue la pregunta. Si nosotros vamos al versículo de memoria, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice que un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Así que prácticamente, Pastor Breiner, es hoy vamos a ver por excelencia la definición de cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar y, por supuesto, a través del fundamento de los salmos, ¿verdad? Así que estamos listos para iniciar. Pastor Breiner, quiero hacerle una pregunta entonces en esta ocasión. ¿Cómo fomentar el uso de los salmos en nuestra experiencia diaria? Gracias, Pastor Felipe. Yo creo que esta es una pregunta bastante importante que conecta con la lección de esta semana. Enséñanos a orar. Porque yo creo que con un problema con el que nos encontramos todos los cristianos adventistas es que de pronto no sabemos cómo orar. Y ese es un desafío, ¿no? Sin embargo, allí el versículo de memoria dice, ¿no?, que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y precisamente nosotros podemos aprender a orar cuando se nos enseña. Y qué mejor maestro que la palabra de Dios, que la Biblia, que las Sagradas Escrituras. Allí nosotros podemos aprender a orar. Y la lección de este trimestre es una lección maravillosa. Así es. Porque nos va a hablar de los salmos. Y si hay un libro que nos enseña a orar, pastor, donde nosotros aprendemos a orar, básicamente es el libro de los salmos. Porque los salmos son alabanzas. Y la sierva de Dios dice que más de una alabanza es una oración. Así que si no podemos orar nosotros, básicamente vamos a los salmos y cuando repetimos un salmo, estamos orando. Así que la pregunta que usted me hizo, ¿cómo fomentar el uso de los salmos en nuestra experiencia diaria? Yo creo que es bastante importante. Si nosotros tan solamente dedicáramos todos los días para leer un salmo, esa básicamente sería una de nuestras oraciones. Y nuestras oraciones, Pastor Felipe, nosotros generalmente oramos por distintas situaciones, distintos momentos que experimentamos en la vida. Los salmos, cuando nosotros los integramos en nuestras oraciones, también nos permiten a nosotros expresarle a Dios esos distintos momentos, esas distintas emociones que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay salmos de lamentación, hay salmos de lamento comunitario, es decir, de lamento grupal, hay salmos de acción de gracias, hay himnos, hay salmos penitenciales, hay salmos sapiensales, donde nosotros pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Hay salmos históricos, hay salmos que contienen enojo y furia y también salmos de peregrinación. Es decir, que en los salmos nosotros tenemos un abanico de oraciones que podemos presentar a Dios, pastor. Gracias, pastor. La semana pasada estudiábamos que el libro de Salmo es un devocionario. Y decíamos que un devocionario es un libro pequeño de oraciones que usan los fieles. ¿Ah? Así que prácticamente, pastor, aquí ha ampliado, ¿verdad? Pastor, déjeme comentarle lo siguiente, que orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y a afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Excelentísimo. Así que hay que practicarlo. O sea, no siempre la oración debe de ser lo que sale de nuestro corazón, sino que puede ser repetir un salmo, leer un salmo. Esa es una oración que estamos haciendo. Definitivamente. Perfecto, muy bien. Número 2, pastor, háblenos por favor acerca de lo que el capítulo 44 del libro de Salmos, versículo 8 dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Platícanos un poquito, por favor. Gracias, pastor. Y hablando de incluir los salmos en nuestra oración, el Salmo 44 es una muestra. Porque el Salmo 44 es un salmo donde nosotros pedimos ayuda, es un salmo de liberación,
Por ejemplo, comienza el versículo 1, con nuestros oídos, Dios, hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, cómo Dios ha liberado, ¿no? Y cuando nosotros oramos los salmos, puede ayudarnos a experimentar la libertad. No solamente ser libres de los pesares que tenemos, los salmos nos ayudan a expresarnos con libertad a Dios. A veces uno va con un poquito de temor y uno dice, Señor, ¿será que puedo decirte esto? ¿Será que puedo expresarte esto? Por ejemplo, hay salmos de ira, de enojo, donde el autor le dice, Señor, ¿por qué haces esto? Entonces, cuando nosotros oramos los salmos, tenemos esa libertad de expresarle a Dios lo que precisamente estamos sintiendo. Por esa razón, esto conecta con lo que la sierva de Dios dice, pastor, que orar es el acto de abrirle el corazón a Dios, como cuando hablamos con un amigo, es decir, con esa confianza. Y eso es lo que hace este salmo. Por esa razón, este salmo 44 nos ayuda a entender eso. Y cierra, ¿verdad? En el versículo 8, queremos puntualizar eso, dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, pastor. Perfecto, excelente. Y cuando el Salmo 44:8 dice todo el tiempo, es decir, que nos vamos a gloriar cuando hace frío, cuando hace calor, cuando es oscuro, cuando es de noche, cuando está bien, cuando no está bien, cuando hay tristeza, cuando hay dolor. Este salmo, esta oración del Salmo 44 nos invita a gloriarnos en Dios en todo momento y para siempre alabar el nombre de Dios. Pastor, a veces como hijos de Dios no entendemos esa parte porque es muy fácil gloriarnos cuando hay paz, cuando hay abundancia, cuando hay alegría, cuando hay salud. Pero lo que se acaba de decir, pastor, yo creo que sí es posible cuando uno tiene a Dios en su corazón. Amén. Cuando estamos completamente seguros que hoy estamos en la tierra. El Señor tiene muchas promesas, pero todavía muchas se han cumplido, pero otras no. Y yo creo que la plena felicidad va a ser cuando estemos con Dios, cuando Él sea nuestro Padre. En esta parte, pastor, yo quiero apelar a nuestra audiencia para que oremos y expresemos a Dios lo que hay en nuestros corazones, con libertad. Y cuando lo hacemos desde el Salmo, no, hombre, encontramos una variedad de oraciones. Claro que sí, pastor. Muchísimas gracias. Muy bien, debemos de seguir. ¿Sabe, pastor? Ahora, como hijos de Dios, atravesamos diferentes tipos de pruebas, de adversidades. ¿Ah? Tengo aquí una pregunta para usted, número 3. Aquí está, déjeme regresar un poquito, aquí está. ¿Cómo podemos aprender a ver más allá de nuestras pruebas inmediatas y así confiar en la bondad de Dios, sea cual fuere la situación que enfrentemos ahora? Y quiero referirme porque yo conozco a muchos hermanos, actualmente a muchos hermanos que son fieles, son devotos, son consagrados, han perseverado por años, pero hoy en día están atravesando por diferentes pruebas duras, difíciles. ¿Cómo podemos aprender, fundamentados en la lección número 2 que estamos estudiando esta semana, a ver más allá de las situaciones que estamos viviendo ahora mismo? Gracias, pastor. Precisamente el Salmo 22, estamos revisando los salmos, cómo integrarlos en nuestra vida de oración. El Salmo 22 es un ejemplo precisamente de eso. Por ejemplo, en el versículo 21, el autor de este salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Aquí el autor está expresando su soledad, sentirse solo, sentirse en algún momento desamparado por Dios. Puede tener su lugar, pero esa situación no siempre va a ser la misma, pastor. Y queremos decirle a nuestros hermanos que esa situación complicada que atraviesa no siempre va a ser la misma. Por esa razón tenemos que aprender a mirar hacia el futuro con esperanza. Porque en el Salmo 22, en el versículo 22, ahora el autor cambia ese escenario. Después de reclamarle a Dios, él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Es posible entonces cambiar, mirar más allá de nuestras aflicciones presentes, pastor. Y eso lo logra, como usted lo dijo hace un ratito, un corazón que está lleno de esperanza en Dios. Cuando usted hablaba, pastor, sobre las pruebas, las adversidades que como hijos de Dios tenemos, recordé la historia de Job. Un hombre fiel, intachable, un hombre, ¿verdad?, que amaba a Dios. ¿Y se acuerdan ustedes cómo le sobrevino los males que vinieron? Pero cuando uno aprende a ver más allá de las pruebas inmediatas y uno confía plenamente en Dios, después el Señor te bendice y te bendice en abundancia. Amén. ¿Ah? Amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Muy bien, pastor, debemos de avanzar. ¿Cómo pueden? Sí, hay una pregunta más. ¿Cómo pueden tus pruebas acercarte más a Dios? Porque a muchos los acercan,
y a otros los alejan, ¿verdad? Cuando uno no está bien cimentado o cuando uno está fluctuante, las pruebas son fundamentales para un cristiano. Háblenos un poquito, por favor. Gracias. El Salmo 13:5 dice así: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. El Salmo 13 es un salmo donde expresa tristeza, donde expresa dolor, donde expresa angustia, donde el autor está atravesando una situación tan complicada, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar, ¿no?, que esa situación tan difícil que el autor atraviesa y pasa, de pronto lo va a llevar a alejarse de Dios. Pero no. Cuando está terminando de escribir su salmo, él dice: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Yo creo que el entender que Dios existe, el saber que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas, esa es una puerta que se abre delante de nosotros para que en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez, en el momento del dolor, nosotros podamos caminar y acercarnos a Dios, porque finalmente Él tiene el control de todo, como lo enseña el Salmo número 13. Hay momentos complicados, pero como decíamos anteriormente, no siempre estarán. La mañana llegará. La noche no dura para siempre, pastor. Las tormentas siempre terminan, ¿verdad? Amén. Así que primero Dios debemos de avanzar confiando siempre que Dios tiene el control de nuestras vidas. Muy bien, nos estamos acercando al final. Y bueno, pastor, el número 5, y con esto vamos a terminar. El Salmo 61 tiene una expresión, por supuesto que es un salmo de lamento, y tiene la expresión: tú nos has desechado. En algunos momentos de la vida, cuando las cosas no suelen ir a como nosotros imaginábamos, a como nosotros pensábamos o a como nosotros queríamos, y las cosas se ponen de manera adversa, de crisis, de dificultades, y aún los cercanos se olvidan de ti, aún las personas en las que creías que iban a estar contigo te abandonan, y entonces tú volteas a ver al Señor y ¿qué está pasando, Señor? ¿Y a cuántas personas no han mencionado esa expresión, lo han dicho? Tú nos has desechado, Señor. Porque, ¿qué significa, pastor? Gracias, pastor. Esta es una expresión bastante dura. Y déjenos decirles que esta expresión lo hace David, porque él es el autor del Salmo 60. Él dice: tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Esto es un reclamo, pastor, bastante fuerte del corazón de un ser humano que se siente desechado, que está enojado incluso probablemente con Dios. Sin embargo, cuando el autor del Salmo ora así, realmente no hace otra cosa más que él está reconociendo que el sufrimiento no tiene credo. El sufrimiento no hace distinción de personas. Es decir, cuando nosotros reconocemos el dolor nuestro, nosotros realmente estamos conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia general en este mundo, pastor. Nadie está exento del sufrimiento. Todos atravesamos por momentos complicados. Cuando nosotros oramos de esta manera también y abrimos nuestro corazón a Dios, esto también nos puede tornar, nos puede convertir en personas más compasivas, más comprensivas con las otras personas. Esto puede desarrollar empatía también. Pero me llama la atención, como los otros salmos que hemos estudiado esta semana, el Salmo 60, versículo 12, dice: con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Cuando nosotros oramos de esta manera, abrimos nuestro corazón a Dios como un amigo, esto hará también una función de desahogo de nuestras emociones. Hablaremos con Dios, lloraremos con Dios, alabaremos a Dios y terminaremos reconociendo finalmente que con Dios podemos lograr esa victoria en medio de las circunstancias más difíciles, pastor. Claro que sí, pastor. Ese es un tema, hermanos, muy, pero muy profundo, que a medida que nosotros nos compenetremos más en el conocimiento de Dios, vamos a llegar a tener mejor comprensión. Cuando uno atraviesa momentos difíciles, a veces uno se revela, uno le reclama. Y está bien, porque Dios nos hizo libres.
y nos dio el pensamiento, nos dio esa forma de comunicación, y nosotros podemos vaciarnos con Él, nosotros podemos decirle todo, y Él, hermanos, no se va a enojar, Él no se va a molestar, Él nos va a ver con ojos de amor, con ojos de misericordia, y nos va a abrazar, y nos va a decir, hijo, vamos adelante, tengo control de todo lo que sucede, porque hermanos, nada de lo que ocurre en este mundo y en nuestras vidas pasa desapercibido para Dios. Confía solamente en Él, que sin duda Él tiene una respuesta de bienestar para cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor, ¿cómo concluiríamos la lección de esta semana? Pastor, déjeme solamente no decirlo con mis palabras, sino con palabras inspiradas. El Ministerio de la Bondad, página 27 y 28. Hay una frase maravillosa que conecta con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? De la oración, de incorporar los salmos a nuestra oración. Dice la sierva de Dios allí, este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Es decir, Pastor Felipe, Jesús siempre estuvo para ellos y está para nosotros en cualquier momento de nuestras necesidades. Claro que sí, Pastor, muy bien. Así que nosotros durante esta lección hemos recordado que hay salmos de lamentos, de ira, hay salmos comunitarios, personales, himnos, alabanzas, y que son oraciones que estamos realizándole al Señor. Así como Jesús también lo hizo y enseñó a los apóstoles para que oraran de esta manera. Y bueno, hermanos, quiero invitarles para que hagamos de los salmos parte de nuestra vida, ¿sí? Y nosotros veremos las bendiciones que reportan cuando nosotros leemos, repetimos, memorizamos y enseñamos a los demás a orar como Jesús oró. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hemos iniciado con una oración y vamos a terminar con una oración. Por favor, Pastor Brainer, despídanos con la oración. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos alienta, nos da esperanza. Pero hoy hemos aprendido también a orar, a cómo integrar los salmos en nuestras oraciones. Y hemos entendido, Señor, que podemos ir a ti con lamentos, podemos, Señor, ir a ti incluso en algún momento hacer algún reclamo que nace de nuestro corazón. No importa las emociones que tengamos, siempre y cuando lleguemos a ti para clamar, para orar, para hablar contigo. Señor, tú estás atento para escuchar nuestras oraciones. Gracias por darnos esa seguridad. En Jesús lo rogamos. Amén. Muchas gracias, Pastor Brainer, por hacer la oración y por participar con nosotros en este programa. Así que prácticamente, hermanos, nos despedimos. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.